Costanzo, capítulo 8. Digestión y absorción. La digestión y la absorción son las principales funciones del tracto gastrointestinal. La digestión es la degradación química de los alimentos ingeridos a moléculas absorbibles. Las enzimas digestivas son segregadas en los jugos salival, gástrico y pancreático y también están presentes en la membrana apical de las células epiteliales intestinales. En la tabla 8.5 se enumeran las fuentes de las diversas enzimas digestivas, mientras que en la tabla 8.6 se resumen las funciones digestivas y de absorción. La absorción es el movimiento de nutrientes, agua y electrolitos desde el lumen del intestino a la sangre. Existen dos vías de absorción, una celular y una paracelular. O sea, a través de la célula y entre células. No. Paracelular es directamente desde el lumen sin pasar por la célula, como el sodio. En la vía celular, la sustancia atraviesa la membrana apical luminal, penetra a la célula epitelial y a continuación es forzada hacia el exterior a través de la membrana vasolateral hasta la sangre. Los transportadores en la membrana apical y vasolateral son responsables de los procesos de absorción. En la vía paracelular, las sustancias se mueven a través de uniones herméticas entre las células epiteliales por los espacios intercelulares hacia la sangre. La estructura de la mucosa intestinal es idónea para la absorción de cantidades grandes de nutrientes. Las características estructurales denominadas vellosidades y microvellosidades aumentan el área de superficie del intestino delgado, maximizando la exposición de los nutrientes a las enzimas digestivas y creando una superficie de absorción grande. La superficie del intestino delgado está dispuesta en pliegues longitudinales denominados pliegues de Kerckring. Las vellosidades tienen forma de dedos y se proyectan a partir de estos pliegues. Son más largas en el duodeno, donde se produce la mayor parte de la digestión y la absorción, y más cortas en el ilion terminal. Las superficies de las vellosidades están recubiertas de células epiteliales o enterocitos, intercaladas con células secretoras de moco, células de forma de copa o caliciformes. La superficie apical de las células epiteliales se expande aún más gracias a pliegues diminutos denominados microvellosidades. La superficie de las microvellosidades se denomina borde en cepillo debido a su aspecto en forma de cepillo al microscopio de luz. En conjunto, los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades aumentan el área de superficie total unas 600 veces. Las células epiteliales del intestino delgado poseen uno de los índices de recambio más alto de cualquiera de las células del cuerpo, ya que son sustituidas cada entre 3 y 6 días. Este índice de recambio tan alto de las células mucosas las convierte en células particularmente sensibles a los efectos de la irradiación y la quimioterapia. Tabla 8.6, resumen de los mecanismos de digestión y absorción de los nutrientes. El nutriente es el hidrato de carbono, los productos de la digestión son los monómeros, glucosa, galactosa y fructosa. La localización de la absorción es en el intestino delgado y los mecanismos son cotransporte de sodio-glucosa, cotransporte de sodio-galactosa y difusión facilitada. Sería a la membrana vasolateral los transportadores y la difusión facilitada sería hacia la sangre. El nutriente son las proteínas, los productos de la digestión son aminoácidos y dipéptidos y tripéptidos en el intestino delgado y los mecanismos son cotransportador de sodio aminoácidos, cotransporte de iones hidrógenos y dipéptidos y cotransporte de iones hidrógenos y tripéptidos. Por otro lado, los lípidos tienen los productos de digestión de ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol. La localización de la absorción es en el intestino delgado y el mecanismo es facilitada por sales biliares que forman micelas en el intestino delgado.
Estos se difunden, la difusión de ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol a las células intestinales, la reesterificación en la célula a triglicéridos y fosfolípidos, o sea, se vuelven a formar. Se forman kilomicrones en la célula, en el enterocito, con el aporte de apoproteínas y son transferidas a la linfa. Después las vitaminas liposolubles también se absorben en el intestino delgado con el resto de las grasas. Se forman micelas con sales biliares y productos de digestión lipídica. Luego se produce la difusión hacia la célula intestinal dentro de los kilomicrones. Después, las vitaminas hidrosolubles también en el intestino delgado con un cotransportador dependiente de sodio. La vitamina B12 se absorbe en el ileum y el mecanismo es el transporte con el factor intrínseco. Después, las sales biliares también se reciclan en el ileum con transporte de sodio, sales biliares. El calcio también en el intestino delgado con el mecanismo de proteína de unión de calcio dependiente de vitamina D. Y el hierro es reducido también se absorbe en el intestino delgado, se une a la apoferritina en la célula intestinal y se une a la transferrina en la sangre. Absorción de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono constituyen aproximadamente el 50% de la dieta norteamericana habitual. Los hidratos de carbono ingeridos son polisacáridos, disacáridos, como sacarosa, lactosa, maltosa y 3-galosa, y pequeñas cantidades de monosacáridos como glucosa y fructosa. Digestión de los hidratos de carbono. Las células epiteliales intestinales solo pueden absorber monosacáridos. Por tanto, para ser absorbidos, todos los hidratos de carbono ingeridos deben ser digeridos a monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. En la figura 8.26 se representan las vías de la digestión de los hidratos de carbono. El almidón se digiere en primer lugar. En el gráfico se muestra cómo el almidón se digiere por la alfa-amilasa y se producen dextrinas, maltosas y maltotriosas y con las enzimas alfa-dextrinasa, maltasa y sacarasa, todos derivan en el monosacárido glucosa. La 3-galosa por la enzima 3-galasa glucosa, la lactosa por lactasa se divide, es un disacárido, en glucosa y galactosa, y la sacarosa en glucosa y fructosa por la enzima sacarasa. El almidón se digiere en primer lugar a disacáridos y estos se digieren a continuación a monosacáridos. La digestión del almidón comienza con la alfa-amilasa. La amilasa salival inicia el proceso de digestión del almidón en la boca. Sin embargo, su papel global es pequeño porque se inactiva con el pH bajo del contenido gástrico. La amilasa pancreática digiere los enlaces 1,4 glucosídicos interiores del almidón, reduciendo 3 oligosacáridos, dextrinas, alfa-límite, maltosa y maltotriosa. Estos oligosacáridos se digieren a continuación a monosacáridos por las enzimas del borde del cepillo intestinal, alfa-dextrinasa, maltasa y sacarasa. El producto de cada uno de estos pasos digestivos finales de la glucosa, un monosacárido que puede ser absorbido por las células epiteliales, es decir, la glucosa. Los 3 disacáridos de los alimentos son 3-galosa, lactosa y sacarosa. No requieren el paso digestivo de la amilasa porque están en forma de disacáridos. Cada molécula de disacáridos se digiere a 2 moléculas de monosacáridos por las enzimas 3-galasa, lactasa y sacarasa. Así, la 3-galosa se digiere por la 3-galasa hasta 2 moléculas de glucosa, o sea, 3-galasa sería glucosa-glucosa. La lactosa se digiere por la lactasa a glucosa y a galatosa, y la sacarosa se digiere por sacarasa a glucosa y fructosa. Resumiendo, hay 3 productos finales de la digestión de los hidratos de carbono: glucosa, galactosa y fructosa. Cada uno de ellos puede ser absorbido por las células epiteliales intestinales. Absorción de los hidratos de carbono.
En la figura 8.27 se muestran mecanismos de la absorción de los monosacáridos por las células epiteliales intestinales. La glucosa y la galactosa son absorbidas por mecanismos en los que interviene el cotransporte dependiente de sodio. La fructosa es absorbida por difusión facilitada. La glucosa y la galactosa se absorben a través de la membrana apical mediante mecanismos de transporte activos secundarios similares a los que se observan al principio del túbulo contorneado proximal. Tanto la glucosa como la galactosa se desplazan desde el lumen intestinal hacia la célula en un transportador de sodio y glucosa, en un transportador de SLGT1 contra gradiente electroquímico. La energía de este paso no proviene directamente de trifosfato de adenosina, sino del gradiente de sodio a través de la membrana apical. El gradiente de sodio, por supuesto, es creado y mantenido por la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. La glucosa y la galactosa son expulsadas desde la célula hacia la sangre a través de la membrana vasolateral mediante difusión facilitada por los transportadores GLUT2. La fructosa se trata de modo diferente que la glucosa y la galactosa. Su absorción no lleva implícito un paso que requiere energía ni un cotransportador en la membrana apical. En su lugar, la fructosa se transporta a través de la membrana apical y vasolateral mediante difusión facilitada. En la membrana apical, el transportador específico para la fructosa se denomina GLUT5, mientras que en la membrana vasolateral, la fructosa es transportada por GLUT2. Dado que ésta implica la difusión facilitada, la fructosa no puede absorberse en contra de un gradiente electroquímico, a diferencia de la glucosa y la galactosa. Trastornos de la digestión y la absorción de los hidratos de carbono. La mayoría de los trastornos de la absorción de los hidratos de carbono es resultado de un fallo en la degradación de los hidratos de carbono ingeridos hasta una forma absorbible, es decir, hasta monosacáridos. Si quedan hidratos de carbono no absorbibles, por ejemplo disacáridos, en el lumen gastrointestinal, mantendrá una cantidad equivalente de agua para mantener los contenidos intestinales isoosmóticos. La retención de este soluto y agua en el intestino provoca diarrea osmótica. La intolerancia a la lactosa secundaria a un déficit de lactasa es un ejemplo habitual del fracaso en la digestión de los hidratos de carbono a una forma absorbible. En este borde en cepillo, la lactosa no se digiere hasta glucosa y galactosa. Si se ingiere la lactosa en forma de leche o de productos lácteos, ésta se mantiene sin digerir en el lumen del intestino. La lactosa es un disacárido, no puede absorberse, retiene agua en el lumen y provoca diarrea osmótica. Los individuos con intolerancia a la lactosa deberían evitar el consumo de productos lácteos o, si los toman, deben consumirlos con suplementos de lactasa, que serían las leches reducidas en lactosa. Cuadro 8.2, Fisiología clínica, intolerancia a la lactosa. Descripción del caso. Una estudiante universitaria de 18 años refiere diarrea, distensión abdominales y gases cuando bebe leche. Cree que siempre ha tenido problemas para digerir la leche. El médico sospecha que padece intolerancia a la lactosa. Le pide que no tome leche durante 2 semanas y que observe la presencia de diarrea o de gases excesivos. Durante este periodo no observa ninguno de estos síntomas. Explicación del caso. La joven padece déficit de lactasa, una ausencia parcial o total de la enzima lactasa del borde del cepillo intestinal. La lactasa es esencial para la digestión de lactosa alimentaria, un disacárido presente en la leche, la glucosa y la galactosa. Cuando hay un déficit de lactasa, no puede digerirse la lactosa hasta monosacáridos absorbibles y permanece intacta en el lumen intestinal. Allí se comporta como un soluto osmóticamente activo, retiene agua osmóticamente y produce diarrea osmótica. El exceso de gas se debe a fermentación de la lactosa no absorbida y no digerida, a metano e hidrógeno. Tratamiento. Aparentemente, este defecto solamente es específico para la lactasa. El resto de las enzimas del borde del cepillo, como la alfa-dextrinasa, la maltasa, la sacarasa y la 3-galasa, son normales en esta mujer. Por tanto, solamente debe eliminarse la lactosa de su alimentación evitando los productos lácteos. Otra alternativa consiste en ingerir comprimidos de lactasa junto con la leche para asegurarse de una digestión adecuada de la lactosa a monosacáridos. No se necesitan pruebas ni tratamientos adicionales. Proteínas. Las proteínas de la dieta se digieren hasta formas absorbibles, estos son
aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos gracias a la acción de proteasas en el estómago y en el intestino delgado y a continuación se absorben hacia la sangre. Las proteínas contenidas en estas secreciones gastrointestinales, como por ejemplo las enzimas pancreáticas, se digieren y se absorben de forma similar. Digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de la pepsina y se completa en el intestino delgado con proteasas pancreáticas y del borde del cepillo. Las dos clases de proteasas son endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas hidrolizan los enlaces peptídicos interiores de las proteínas. Las endopeptidasas del tracto gastrointestinal son pepsina, tripsina, quimotripsina y elastasa. Las exopeptidasas hidrolizan los aminoácidos a la vez desde los extremos C-terminales de las proteínas y los péptidos. Las exopeptidasas del tracto gastrointestinal son las carboxipeptidasas A y B. Como ya se ha señalado, la digestión de las proteínas comienza por la acción de la pepsina en el estómago. Pero para eso necesita hidrógeno. Las células principales gástricas segregan precursor inactivo de la pepsina, el pepsinógeno. Esta se activa a pepsina con valores de pH gástrico bajos. Hay 3 isoenzimas de la pepsina, cada una de las cuales con un pH óptimo va de 1 a 3. La pepsina se desnaturaliza y se inactiva por encima de un pH de 5. Por tanto, la pepsina está activa cuando el pH del estómago es bajo y sus acciones finalizan en el duodeno, donde las secreciones de bicarbonato pancreático neutralizan los iones hidrógeno gástricos y aumentan el pH. Es interesante señalar que la pepsina no es esencial para la digestión proteica normal. La digestión y la absorción de las proteínas son normales en las personas en las que se les ha extirpado el estómago y en aquellas que no segregan iones hidrógenos gástricos. Estos ejemplos demuestran que las proteasas pancreáticas y del borde del cepillo pueden digerir por sí solas las proteínas ingeridas. La digestión proteica continúa en el intestino delgado con las acciones combinadas de las proteasas pancreáticas y del borde del cepillo. 5 proteasas pancreáticas principales se segregan en forma de precursores inactivos o zimógenos: tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A y procarbopeptidasa B. En el primer paso de la digestión proteica intestinal es la activación del tripsinógeno a su forma activa tripsina gracias a la enzima enterosinasa del borde del cepillo. Inicialmente se produce una cantidad pequeña de tripsina que cataliza a continuación la conversión del resto de precursores inactivos a sus enzimas activas. Incluso el tripsinógeno restante se autocataliza por la tripsina para formar más cantidad de tripsina. Los pasos de activación dan lugar a 5 enzimas activas para la digestión proteica: tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Estas proteasas pancreáticas hidrolizan a continuación las proteínas de la dieta a aminoácidos, dipéptidos y péptidos más grandes denominados oligopéptidos. Son solo absorbibles los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos. Los oligopéptidos siguen hidrolizándose por medio de las proteasas del borde del cepillo, dando lugar a moléculas absorbibles de menor tamaño. Finalmente, las proteasas pancreáticas se digieren a sí mismas entre sí. Absorción de las proteínas. Como ya se ha mencionado, los productos de la digestión de las proteínas son aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Cada forma puede ser absorbida por las células epiteliales intestinales. Merece la pena destacar el contraste entre las proteínas y los hidratos de carbono. Estos últimos solo son absorbibles en forma de monosacáridos, mientras que las proteínas son absorbibles en unidades de mayor tamaño. Los L-aminoácidos se absorben mediante mecanismos análogos a los de la absorción de los monosacáridos. Los aminoácidos son transportados desde el lumen hacia la célula gracias a la acción de cotransportadores de sodio-aminoácidos de la membrana apical, gracias a la energía proporcionada por el gradiente de sodio. Hay 4 cotransportadores independientes: uno para aminoácidos neutros, otro para los ácidos, otro para los básicos y el último para los iminoaminoácidos.
A continuación, los aminoácidos son transportados hacia la sangre a través de la membrana vasolateral mediante difusión facilitada, de nuevo gracias a mecanismos diferentes para los aminoácidos neutros, ácidos, básicos y el imino. La mayor parte de las proteínas ingeridas es absorbida por las células epiteliales intestinales en forma de dipéptidos y tripéptidos, en lugar de hacerlo en forma de aminoácidos libres, distintos cotransportadores dependientes de iones de hidrógeno en la membrana apical transportan los dipéptidos y los tripéptidos desde el lumen intestinal hacia el interior de la célula utilizando un gradiente de iones hidrógeno creado por el intercambio de sodio-hidrógeno en la membrana apical. Una vez en el interior de la célula, la mayoría de los dipéptidos y los tripéptidos se hidroliza a aminoácidos gracias a peptidasas citosólicas, produciendo aminoácidos que salen de la célula mediante difusión facilitada. Los dipéptidos y los tripéptidos restantes se absorben sin modificarse. Trastornos de la digestión y la absorción de las proteínas. Los trastornos de la digestión o la absorción de las proteínas se producen cuando hay una deficiencia de enzimas pancreáticas o cuando hay un defecto en los transportadores de las células epiteliales intestinales. En trastornos del páncreas exócrino, como la pancreatitis crónica o fibrosis quística, existe una deficiencia de todas las enzimas pancreáticas, incluidas las proteasas. Las proteínas de la dieta no pueden absorberse si no son digeridas por proteasas a aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. La ausencia exclusiva de tripsina da la sensación de que faltan todas las enzimas pancreáticas, ya que la tripsina es necesaria para la activación de todas las enzimas precursoras, incluida la propia tripsina, hacia sus formas activas. El defecto o la ausencia del cotransportador de sodio y aminoácidos da lugar a varias enfermedades. La cistinuria es un trastorno genético en el que está ausente el transportador de los aminoácidos dibácidos cistina, lisina, arginina y ornitina, tanto en el intestino delgado como en el riñón. Como resultado de esta deficiencia, no se absorbe ninguno de estos aminoácidos en el intestino ni se reabsorben en el riñón. El defecto intestinal da lugar a un fallo en la absorción de aminoácidos que se excretan por las heces. El defecto renal provoca el incremento de la excreción de estos aminoácidos concretos y que les otorga su nombre a la enfermedad, de modo que la cistinuria consiste en un aumento de la excreción de cistina. Lípidos. Los lípidos de la dieta comprenden los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Un factor que complica notablemente la digestión y la absorción de los lípidos es su insolubilidad al agua o hidrofobicidad. Como el tracto gastrointestinal está lleno de un líquido acuoso, los lípidos deben solubilizarse en cierto modo para poder ser digeridos y absorbidos. Así, los mecanismos para el procesamiento de los lípidos son más complicados que los de hidratos de carbono y las proteínas, que son hidrosolubles. Digestión de los lípidos. La digestión de los lípidos de la dieta comienza en el estómago por la acción de las lipasas linguales y gástricas y se completa en el intestino delgado por acción de enzimas pancreáticas como la lipasa pancreática, la hidrolasa del éster de colesterol y la fosfolipasa A2. Estómago. La función del estómago en la digestión de los lípidos es agitar y mezclar los lípidos de la dieta e iniciar la digestión enzimática. La agitación degrada los lípidos en gotículas de pequeño tamaño, aumentando el área de superficie para la acción de las enzimas digestivas. Las gotículas lipídicas se emulsionan, es decir, se mantienen separadas en el estómago mediante proteínas de la dieta. Los ácidos biliares, que son las sustancias emulsionadas principales en el intestino delgado, no están presentes en el contenido gástrico. Las lipasas linguales y gástricas inician la digestión de los lípidos hidrolizando aproximadamente el 10% de los triglicéridos ingeridos hasta glicerol y ácidos grasos libres. Una de las contribuciones más importantes del estómago a la digestión global de los lípidos y a la absorción es que vacía el quimo lentamente hacia el intestino delgado, proporcionando el tiempo suficiente para que las enzimas pancreáticas digieran a los lípidos. El ritmo de vaciado gástrico es de vital importancia para el tiempo de los pasos siguientes de la digestión y absorción
y se ralentiza por la CCK o colecistocinina. La CCK se segrega cuando aparecen los lípidos de la dieta en el intestino delgado por primera vez. Intestino delgado. La mayor parte de la digestión de los lípidos se produce en el intestino delgado, donde las condiciones son más favorables que en el estómago. Las sales biliares se segregan hacia el lumen del intestino delgado. Estas sales biliares, junto con la lisolecitina y los productos de la digestión lipídica, rodean y emulsionan los lípidos de la dieta. La emulsificación da lugar a gotículas de lípidos de pequeño tamaño dispersas en la solución acuosa del lumen intestinal, creando un área de superficie grande para la acción de las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas, es decir, la lipasa pancreática, el colesterol, esterhidrolasa y fosfolipasa A, y una proteína especial, la colipasa, se segregan dentro del intestino delgado para realizar el trabajo digestivo. La lipasa pancreática se segrega en forma de enzima activa. Hidroliza las moléculas de triglicéridos hasta una molécula de monoglicérido y 2 ácidos grasos. Un problema potencial en la acción de la lipasa pancreática es que es inactivada por las sales biliares. Estas desplazan la lipasa pancreática en la interfase lípido-agua de las gotículas lipídicas emulsionadas. Este problema se resuelve con la colipasa, que se segrega en los jugos pancreáticos en una forma inactiva, la procolipasa, que se activa en el lumen intestinal por la tripsina. A continuación, la colipasa desplaza a las sales biliares en la interfase lípido-agua y se une a la lipasa pancreática. Una vez desplazadas las sales biliares inhibidoras, la lipasa pancreática puede proseguir con sus funciones digestivas. La colesterol estearasa o hidrolasa de ester de colesterol se segrega en forma de enzima activa e hidroliza el ester de colesterol hasta colesterol libre y ácidos grasos. También hidroliza, sería que hidroliza el carbono 3. También hidroliza los enlaces éster de los triglicéridos, dando lugar a glicerol. La fosfolipasa A2 se segrega en forma de proenzima y, al igual que en muchas otras enzimas pancreáticas, se activa mediante la tripsina. La fosfolipasa A2 hidroliza los fosfolípidos a lisolecitina y ácidos grasos. Los productos finales de la digestión lipídica son los monoglicéridos, los ácidos grasos, el colesterol, la lisolecitina y el glicerol, por la hidrólisis de los enlaces éster de los triglicéridos. Con la salvedad del glicerol, cada producto final es hidrófobo y por tanto insoluble en agua. Los productos de la digestión hidrófobos deben solubilizarse en micelas que se transportan hasta la membrana apical de las células intestinales para su absorción. Absorción de los lípidos. La absorción de los lípidos se realiza siguiendo una serie de pasos que se muestran en la figura 8.32 y que se describen a continuación. Los números rodeados por un círculo corresponden a los pasos siguientes. 1. Los productos de la digestión lipídica, colesterol, monoglicéridos, lisolecitina y ácidos grasos libres, se solubilizan en el lumen intestinal en micelas mixtas, salvo el glicerol, que es hidrosoluble. Las micelas mixtas son discos de configuración cilíndrica con un promedio de diámetro de 50 Armstrongs. Como ya se ha indicado, el núcleo de una micela contiene productos de digestión lipídica y en el exterior está cubierto de sales biliares, por lo que es anfipática. La porción hidrófila de las moléculas de sales biliares se disuelve en la solución acuosa del lumen intestinal, solubilizando de este modo los lípidos en el núcleo micelar. 2. Las micelas se difunden hasta la membrana apical del borde en cepillo en las células epiteliales intestinales. En una membrana apical, los lípidos son liberados desde la micela y se difunden a favor de sus gradientes de concentración hacia el interior de la célula. Sin embargo, las micelas propiamente dichas no entran a la célula y las sales biliares quedan por detrás, en el lumen intestinal, para ser absorbidas más abajo en el ileum. Como la mayoría de los lípidos ingeridos se absorben en la porción intermedia del yeyuno, el trabajo de las sales biliares se completa mucho antes de que vuelvan al hígado a través de la circulación enterohepática, por transportadores específicos. Sodio, sales biliares, ¿no? Sí. 3.
Los productos de la digestión lipídica se reesterifican en el interior de las células epiteliales con ácidos grasos libres en el retículo endoplasmático liso para formar los lípidos ingeridos originales, triglicéridos, éster de colesterol y fosfolípidos. 4. Los lípidos reesterificados en el interior de las células son empaquetados con apoproteínas en partículas transportadoras de lípidos denominados kilomicrones. Estos tienen un promedio de diámetro de 1000 Armstrong y están compuestos de triglicéridos y colesterol en el núcleo y de fosfolípidos y apoproteínas en el exterior. Los fosfolípidos cubren el 80% del exterior de la superficie del kilomicrón, mientras que el 20% restante está recubierta por apoproteínas. Estas se sintetizan en las células epiteliales intestinales y son esenciales para la absorción de los kilomicrones. La capacidad para la síntesis de ApoB o beta-lipoproteínas produce abeta-lipoproteinemia, un proceso en el que la persona es incapaz de absorber los kilomicrones y por tanto de absorber los lípidos de la dieta. 5. Los kilomicrones se empaquetan en vesículas secretoras en el aparato de Golgi. Las vesículas secretoras migran hasta las membranas vasolaterales, produciéndose la exocitosis de los kilomicrones. Estos son demasiado grandes para entrar en los capilares vasculares, pero sí pueden hacerlos hacia los capilares linfáticos, mediante los vasos quilíferos, moviéndose entre las células endoteliales que revisten los vasos quilíferos. La circulación linfática transporta los kilomicrones hacia el conducto torácico, el cual se vacía en el torrente sanguíneo. Alteraciones de la digestión y la absorción de los líquidos. Los mecanismos de la digestión y la absorción de los lípidos son más complejos y constan de más pasos que en el caso de los hidratos de carbono y las proteínas. Así también hay pasos en los que podría producirse una alteración en la digestión o de la absorción de los lípidos. Cada paso en el proceso normal es esencial: secreción y función de enzimas pancreáticas, secreción de ácidos biliares, emulsificación, formación de micelas, difusión de los lípidos en las células epiteliales intestinales, formación de kilomicrones y transferencia de los kilomicrones a la linfa. Una alteración de cualquiera de los pasos interferirá en la absorción de los lípidos y dará lugar a esteatorrea o excreción de grasas por las heces. Insuficiencia pancreática. Las enfermedades del páncreas exocrino, como por ejemplo pancreatitis crónica y fibrosis quística, provocan el fallo de la secreción de las cantidades adecuadas de enzimas pancreáticas, incluidas las que intervienen en la digestión de los lípidos, la lipasa pancreática y la colipasa, la colesterol estearasa y la fosfolipasa A2. Por ejemplo, en ausencia de lipasa pancreática no puede digerirse los triglicéridos, amonoglicéridos y ácidos grasos. Los triglicéridos no digeridos no se absorben y se excretan por las heces. Acidez del contenido duodenal. Si no se neutraliza adecuadamente el quimo ácido que se vierte al duodeno mediante secreciones pancreáticas que contengan bicarbonato, las enzimas pancreáticas estarán inactivadas. Es decir, el pH óptimo para la lipasa pancreática es de 6. El quimo gástrico vertido al duodeno tiene un pH que oscila entre 2 en el píloro y 4 en el bulbo duodenal. Debe segregarse una cantidad suficiente de bicarbonato en el jugo pancreático para neutralizar los iones hidrógenos y hacer que el pH suba hasta los valores de intervalo en que las enzimas pancreáticas funcionan de forma óptima. Hay dos razones por las que podrían no neutralizarse todos los iones hidrógenos vertidos desde el estómago. 1. Las células parietales gástricas pueden segregar cantidades excesivas de iones hidrógeno, dando lugar a una sobrecarga en el duodeno. Y 2. El páncreas puede no segregar suficientes cantidades de bicarbonato en el jugo pancreático. La primera razón se representa en el síndrome Zollinger-Ellison, en el que hay un tumor que segrega grandes cantidades de la gastrina. Es un tumor pancreático. Las concentraciones elevadas de gastrina estimulan la secreción excesiva de iones hidrógeno por las células parietales gástricas y estos iones hidrógenos se vierten en el duodeno, sobrepasando la capacidad de los jugos pancreáticos para neutralizarlos. La segunda razón se ilustra con los trastornos del páncreas exocrino, como por ejemplo pancreatitis, en los que se deteriora la secreción de bicarbonato, aparte del deterioro de la secreción enzimática. Deficiencia de sales biliares. Interfiere en la capacidad para formar micelas, imprescindible para la solubilización de los productos de digestión lipídica. La resección ileal o la extirpación del ilion interrumpe la circulación enterohepática de las sales biliares, que son excretadas en las heces en lugar de volver al hígado. Al
La reserva de sales biliares disminuye ya que la síntesis de las sales biliares nuevas no puede seguir el mismo ritmo que las pérdidas fecales, porque aproximadamente se reciclan un 95% de las sales biliares y solo el 5% se excreta. Proliferación bacteriana. Reduce la eficiencia de las sales biliares desconjugándolas. En otras palabras, las acciones bacterianas eliminan la glicina y la taurina de las sales biliares, convirtiéndolas en ácidos biliares. Recuérdese que en el pH intestinal los ácidos biliares están sobre todo en forma no ionizada porque sus pK son más altos que el pH intestinal. La forma no ionizada es liposoluble y se absorbe fácilmente mediante difusión a través de las células epiteliales. Por ello, los ácidos biliares se absorben demasiado temprano, antes de alcanzar el ilion, antes de que se complete la formación de las micelas y la absorción de los lípidos. Del mismo modo, la disminución del pH en el lumen intestinal favorece una absorción precoz de los ácidos biliares, convirtiéndolos a su forma no ionizada. Disminución de células epiteliales para la absorción. En patologías como el sprue tropical, el número de células intestinales está reducido, con lo que disminuye el área superficial de las microvellosidades. Dado que la absorción de lípidos a través de membrana apical se produce mediante difusión, que depende del área superficial, la absorción de los lípidos está deteriorada porque disminuye la superficie de absorción. Incapacidad para sintetizar apoproteínas. La incapacidad para sintetizar ApoB o beta-lipoproteína da lugar a abeta-lipoproteinemia. En esta enfermedad no se forman kilomicrones o son incapaces de transportarlos fuera de las células intestinales hacia la linfa. En cualquier caso, disminuye la absorción de los lípidos hacia la sangre y aumenta la cantidad de líquidos en el interior de las células intestinales. Cuadro 8.3. Fisiología clínica. Síndrome de Zollinger-Ellison. Descripción del caso. Un hombre de 52 años acude al médico con dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, eructos frecuentes y diarrea. El paciente refiere que el dolor empeora por la noche y que en ocasiones se alivia comiendo o tomando antiácidos que contengan bicarbonato. La endoscopía gastrointestinal revela una úlcera en el bulbo duodenal. Las muestras de heces dan resultados positivos para sangre y grasa. Como se sospecha la posibilidad de un síndrome de Zollinger-Ellison, se mide su concentración sérica de gastrina y se observa que está notablemente elevada. Una tomografía computarizada o TC-scan pone de manifiesto una masa de 1.5 centímetros en la cabeza del páncreas. Se remite al paciente al cirujano. Mientras se espera la intervención quirúrgica, se instaura un tratamiento con omeprazol que inhibe la secreción de protones desde las células parietales gástricas. Durante la laparotomía se detecta un tumor pancreático que se extirpa. Los síntomas del paciente disminuyen tras la cirugía y la endoscopía de seguimiento muestra que la úlcera ha cicatrizado. Explicación del caso. Todos los síntomas y las manifestaciones clínicas del paciente se deben directa o indirectamente a un tumor secretor de gastrina en el páncreas. En el síndrome de Zollinger-Ellison, el tumor segrega grandes cantidades de gastrina a la circulación. La célula diana para la gastrina es la célula parietal gástrica donde estimula la secreción de iones hidrógeno. Las células G gástricas, origen fisiológico de la gastrina, están sometidas a un control de retroalimentación negativa. Así, la secreción de gastrina y de iones hidrógeno o protones están inhibidas normalmente cuando se acidifica el contenido gástrico, es decir, cuando no se necesitan más iones hidrógeno. Sin embargo, en el síndrome Zollinger-Ellison no funciona este mecanismo de control de retroalimentación negativo. La secreción de gastrina desde el tumor no está inhibida cuando se acidifica el contenido gástrico. Por tanto, se mantiene la secreción de gastrina al igual que la secreción de iones hidrógeno desde las células parietales. La diarrea de este paciente se debe al importante volumen de líquido que pasa desde el estómago, estimulado por la gastrina, hasta el intestino delgado. El volumen es tan grande que supera la capacidad del intestino para absorberlo. La presencia de grasa en las heces o esteatorrea es anormal, ya que los mecanismos en el intestino delgado garantizan normalmente que las grasas de la alimentación se absorban por completo. La esteatorrea está presente en el síndrome de Zollinger-Ellison por dos motivos. Uno, la primera razón es el exceso de iones hidrógeno que se transmite desde el estómago hacia el intestino delgado y que supera la capacidad de amortiguación de los jugos pancreáticos que contienen bicarbonato.
el contenido duodenal permanece a un pH ácido en lugar de neutralizarse y el pH ácido inactiva la lipasa pancreática. Cuando se inactiva la lipasa pancreática, no puede digerirse los triglicéridos de la comida a monoglicéridos y ácidos grasos. Los triglicéridos no digeridos no se absorben en las células epiteliales intestinales, por lo que se segregan en las heces. 2. La segunda razón para la esteatorrea es que la acidez del contenido duodenal provoca daños en la mucosa intestinal, puesto manifiesto por la úlcera duodenal, y reduce el área de superficie de las microvellosidades para la absorción de lípidos. Tratamientos. Mientras el paciente espera el momento de la cirugía para someterse a la extirpación del tumor secretor de gastrina, se instaura un tratamiento con omeprazol que bloquea directamente la bomba hidrógeno-potasio ATPasa en la membrana apical, sería la bomba de protones, apical en las células parietales gástricas. Esta ATPasa es responsable de la secreción gástrica de iones hidrógeno. Es de prever que el omeprazol disminuya la secreción de iones hidrógeno y la sobrecarga de protones al duodeno. Más adelante se extirpará quirúrgicamente el tumor secretor de gastrina. Vitaminas. Las vitaminas son imprescindibles en cantidades pequeñas para actuar como coenzimas o cofactores en diferentes reacciones metabólicas. Como las vitaminas no se sintetizan en el organismo, deben obtenerse de la dieta y ser absorbidas por el tracto gastrointestinal. Se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son las vitaminas A, D, E y K. Resulta sencillo comprender el mecanismo de la absorción de las vitaminas liposolubles. Se procesan exactamente de la misma manera que los lípidos en la dieta. En el lumen intestinal, las vitaminas liposolubles se incorporan a las micelas y son transportadas hasta la membrana apical de las células intestinales. Se difunden a través de la membrana apical hacia el interior de las células, se incorporan a los kilomicrones y posteriormente se expulsan hacia la linfa que los transporta hacia la circulación general. Vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles son las vitaminas B1, B2, B6, B12 y C, biotina, ácido fólico y ácido pantoténico. En la mayoría de los casos, la absorción de las vitaminas hidrosolubles se produce gracias a un mecanismo contratransporte, dice acá, sí, dependiente de sodio en el intestino delgado. La excepción es la absorción de la vitamina B12, cobalamina, cuya absorción en el riñón es más complicada que el resto de las vitaminas hidrosolubles. Se requiere la presencia de factor intrínseco que se produce siguiendo los pasos siguientes. 1. La vitamina B12 procedente de la dieta se libera de los alimentos gracias a la acción digestiva de la pepsina en el estómago. 2. La vitamina B12 libre se une a proteínas R que segregan los jugos salivales. 3. Las proteasas pancreáticas degradan a las proteínas R en el duodeno, con lo que la vitamina B12 se transfiere al factor intrínseco, una glucoproteína segregada por las células parietales gástricas. Y 4. El complejo formado entre la vitamina B12 y el factor intrínseco es resistente a las acciones de degradación de proteasas pancreáticas y viaja hasta el ilion, donde hay un mecanismo de transporte específico para su absorción. Una consecuencia de la gastrectomía es la pérdida de la fuente de factor intrínseco, las células parietales. Por tanto, después de la gastrectomía, los pacientes son incapaces de absorber la vitamina B12 desde el ilion, con lo que a la larga tienen deficiencia de vitamina B12. Para prevenir la anemia perniciosa, debe administrarse vitamina B12 por inyección. Los suplementos orales de vitamina B12 no podrían absorberse en ausencia de factor intrínseco. Calcio. El calcio se absorbe en el intestino delgado y su absorción depende de la presencia de la forma activa de la vitamina D, el 1.25 dihidroxicolecalciferol que se produce de la forma siguiente. La vitamina D, colecalciferol, de la dieta es inactiva. En el hígado, el colecalciferol se convierte en 25-hidroxicolecalciferol, que también es inactivo pero presenta la forma circulante de vitamina D principal.
En los túbulos proximales renales, el 25-hidroxicolecalciferol se convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol gracias a la acción catalizada por la 1-alfa-hidroxilasa. El 1,25-dihidroxicolecalciferol, el metabolito de la vitamina D biológica activa, actúa sobre el intestino, los riñones y el hueso. En el capítulo 9 se describe el papel del 1,25-dihidroxicolecalciferol en la homeostasis del calcio. Brevemente, su acción más importante es promover la absorción de calcio desde el intestino delgado, induciendo la síntesis de una proteína de unión de calcio dependiente de la vitamina D, calvindina D28K, en las células epiteliales intestinales. En la deficiencia de vitamina D o cuando no se puede llevar a cabo la conversión de 25-hidroxicolecalciferol a 1,25-dihidroxicolecalciferol, como sucede en la insuficiencia renal crónica, hay una absorción inadecuada de calcio desde el tracto intestinal. En los niños, la absorción inadecuada de calcio da lugar a raquitismo y en los adultos, osteomalacia. Hierro. El hierro se absorbe a través de la membrana apical de las células epiteliales intestinales en forma de hierro libre como hierro hemo, es decir, unido a hemoglobina o a mioglobina. En el interior de las células intestinales, las enzimas lisosomales digieren el hierro hemo liberando hierro libre. A continuación, este se une a la apoferritina y es transportado a través de la membrana vasolateral hacia la sangre. En la circulación, el hierro se une a la beta-globulina denominada transferrina, lo que transporta desde el intestino delgado hasta sus lugares de almacenamiento en el hígado. Desde allí, el hierro se transporta hacia la médula ósea, donde es liberado y utilizado para la síntesis de hemoglobina. Fisiología del hígado. El hígado se encuentra en la cavidad abdominal y recibe sangre portal procedente del estómago, el intestino delgado y el grueso, el páncreas y el vaso. Entre sus funciones están el procesamiento de las sustancias absorbidas, la síntesis y la secreción de ácidos biliares, la producción y la excreción de bilirrubina, la participación en el metabolismo de nutrientes fundamentales como hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y la detoxificación y la excreción de productos de desecho. La mayor parte de la irrigación hepática es sangre venosa que procede del tracto gastrointestinal, vaso, estómago, intestino delgado y grueso y páncreas, que es transportada al hígado a través de la vena porta, como se muestra en la figura 8.37. Por tanto, el hígado tiene una localización ideal para recibir nutrientes absorbidos y para detoxificar las sustancias absorbidas que pudieran ser nocivas, como fármacos y toxinas. Formación y secreción de la bilis. Como ya se ha descrito, ver secreción biliar, los ácidos biliares se sintetizan a partir del colesterol en los hepatocitos, se transportan a la bilis, se almacenan y se concentran en la vesícula biliar y se segregan al lumen del intestino para facilitar la digestión y la absorción de los lípidos de la dieta. A continuación, los ácidos biliares recirculan desde el ileón de vuelta al hígado a través de la circulación enterohepática. Producción y excreción de bilirrubina. El SRE procesa los eritrocitos envejecidos desde el punto de vista biológico. Cuando la hemoglobina se degrada en el SRE, uno de los bioproductos es la biliverdina de color verdoso que se convierte a bilirrubina de color amarillento. A continuación, la bilirrubina se une a la albúmina en la circulación y se lleva al hígado, donde es captada por los hepatocitos. La bilirrubina se conjuga con ácido glucurónico en los microsomas hepáticos mediante la enzima UDP-glucuronil transferasa. Como la UDP-glucuronil transferasa se sintetiza lentamente después del nacimiento, algunos recién nacidos desarrollan ictericia del recién nacido, como yo. La bilirrubina conjugada es hidrosoluble y una parte se excreta en la orina. El resto de la bilirrubina conjugada se segrega en la bilis y a continuación, a través de la bilis, hacia el intestino delgado. La bilirrubina conjugada viaja hacia el ilion terminal y el colon, donde se conjuga mediante enzimas bacterianas y se metaboliza a urobilinógeno, parte del cual se absorbe a través de la circulación enterohepática y es transportado de vuelta al hígado. El resto se convierte en urobilina y esterocobilina
y que son excretados con las heces. La ictericia es una coloración amarilla de la piel y de la esclerótica de los ojos debido a la acumulación de bilirrubina, ya sea en sangre o conjugada. La ictericia se presenta cuando hay una destrucción de eritrocitos, lo que causa mayor producción de bilirrubina no conjugada. También aparece por obstrucción de los conductos biliares o por una hepatopatía. En estos casos, la bilirrubina conjugada no puede excretarse a la bilis y por lo tanto se absorbe hacia la circulación. La ictericia obstructiva, la orina es oscura por la alta concentración de bilirrubina conjugada y las heces son claras, de color arcilla, por el descenso de la cantidad de estercobilina fecal. Funciones metabólicas del hígado. El hígado participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. En el metabolismo de los hidratos de carbono, el hígado realiza la gluconeogénesis, almacena glucosa en forma de glucógeno y libera al torrente sanguíneo la glucosa almacenada cuando se necesita. En el metabolismo de las proteínas, el hígado sintetiza aminoácidos no esenciales y modifica los aminoácidos para que puedan acceder a las vías biosintéticas para los hidratos de carbono. El hígado sintetiza también todas las proteínas plasmáticas como la albúmina y los factores de coagulación. Los individuos con insuficiencia hepática desarrollan hipoalbuminemia, que puede condicionar el desarrollo de edema debido a la pérdida de proteínas plasmáticas que reducen la presión oncótica, y trastornos de la coagulación. El hígado convierte también el amoníaco, un bioproducto del catabolismo de las proteínas, a urea, que se excreta a continuación en la orina. En el metabolismo de los lípidos, el hígado participa en la oxidación de los ácidos grasos y en la síntesis de lipoproteínas, colesterol y fosfolípidos. Como ya se ha comentado, el hígado convierte una parte del colesterol a ácidos biliares que participan en la digestión y la absorción de los lípidos. Detoxificación de sustancias. El hígado protege al organismo de sustancias potencialmente tóxicas que son absorbidas en el tracto gastrointestinal. Estas sustancias llegan al hígado a través de la circulación portal y el hígado las modifica en el denominado metabolismo de primer paso, asegurándose de que hay muy pocas o ninguna sustancia que acceda a la circulación sistémica. Por ejemplo, las bacterias absorbidas en el colon son fagocitadas por las células de Kupffer hepáticas y de este modo nunca acceden a la circulación. En otro ejemplo, las enzimas hepáticas modifican las toxinas endógenas y exógenas para volverlas hidrosolubles y para que de este modo puedan ser excretadas a la bilis o a la orina. Las reacciones de fase 1, catalizadas por las enzimas del citrocromo P450, van seguidas de las reacciones de fase 2, que conjugan las sustancias con glucurónido, sulfato, aminoácidos o glutatión. Resumen. El tracto gastrointestinal está inervado por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático que convergen en el sistema nervioso intrínseco de los plexos mientérico y submucoso. Los péptidos gastrointestinales son segregados por células en el tracto gastrointestinal y consisten en las hormonas gastrina, colecistocinina, secretina y GIP, que se liberan a la circulación. Las sustancias paracrinas como la somatostatina y la histamina, que actúan localmente, y las sustancias neurocrinas, que son liberadas desde los nervios. Las ondas lentas en las células del músculo liso gastrointestinal son despolarizadas y repolarizaciones espontáneas de potencial de membrana. Los potenciales de acción se activan si el potencial de membrana alcanza el umbral como consecuencia de una onda lenta. De este modo, la frecuencia de las ondas lentas determina la frecuencia de los potenciales de acción y, en consecuencia, la frecuencia de las contracciones. Un promedio de las contracciones del tubo digestivo sería de 3 a 5 por minuto en el estómago, entre 10 y 12 en el ilion y el yeyuno, en el duodeno y el yeyuno, y de 8 a 9 veces en el ilion. La motilidad gástrica mezcla y muele los alimentos ingeridos. La motilidad del intestino delgado abarca las contracciones de segmentación que mezclan el quimo con enzimas digestivas y las contracciones peristálticas que desplazan el quimo en dirección caudal. En el intestino grueso, los movimientos de masa empujan la materia fecal a lo largo de grandes distancias y finalmente hasta el recto, donde es almacenado hasta que se produce la defecación.
La secreción salival se utiliza para amortiguar y diluir a los alimentos y para la digestión inicial del almidón y los lípidos. La saliva es hipotónica y se produce gracias a un proceso de 2 pasos que consta de la formación de una saliva inicial por parte de las células acinares y de su modificación en las células ductales. En la primera parte es isotónica y después se modifica. Las células parietales gástricas segregan iones hidrógenos mediante una bomba de protones hidrógeno potasio ATPasa que se inhibe por el omeprazol. La secreción gástrica de iones hidrógeno de protones se incrementan por la acetilcolina, la gastrina y la histamina, se inhibe por la somatostatina y las prostaglandinas. La secreción pancreática contiene bicarbonato para neutralizar los iones hidrógeno del estómago y las enzimas para la digestión de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. El jugo pancreático es isotónico y se produce en un proceso que consta de 2 pasos. Las células acinares segregan el componente enzimático y las células epiteliales centroacinares y ductales el componente acuoso que contiene bicarbonato y las células ductales modifican la secreción. Las sales biliares, los principales constituyentes de la bilis, se utilizan para emulsionar y solubilizar los lípidos, contribuyendo a su digestión y absorción. La bilis es producida por los hepatocitos, almacenada en la vesícula biliar y secretada al intestino cuando se contrae la vesícula biliar. Tiene no es pulsátil. Y se excretan unos 30 minutos después de comenzar la alimentación, de la digestión. Las sales biliares solubilizan y forman micelas con los productos de digestión lipídica. Aproximadamente el 95% de los ácidos biliares recircula hasta el hígado a través de la circulación enterohepática. El 5% restante se excreta con las heces. Los hidratos de carbono deben digerirse a monosacáridos para que puedan absorberse. Los pasos digestivos los llevan a cabo las amilasas salivales y pancreáticas y las disacaridasas del borde del cepillo intestinal. La glucosa y la galactosa, entonces se digieren a monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Y las disacaridasas son la 3-alasa, la sacarasa y la lactasa. La glucosa y la galactosa son absorbidas por las células epiteliales intestinales gracias a cotransportadores dependientes de sodio, mientras que la fructosa se absorbe mediante difusión facilitada. Las proteínas son digeridas hasta aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos para poder ser absorbidas. La pepsina, la tripsina y otras proteasas pancreáticas y del borde del cepillo llevan a cabo estos pasos digestivos. Pueden ser endopeptidasas o exopeptidasas. Las endopeptidasas cortan los oligopéptidos y las exopeptidasas cortan los bordes. Los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos son absorbidos por las células epiteliales gracias a cotransportadores dependientes de sodio y protones. Los lípidos son digeridos hasta monoglicéridos, ácidos grasos, colesterol y lisolecitina por medio de enzimas pancreáticas. Los productos de la digestión lipídica se solubilizan en micelas con ácidos biliares. Los lípidos son liberados de las micelas en la membrana apical de las células epiteliales y se difunden hacia el interior de las células del enterocito. En su interior son almacenadas en kilomicrones. Primero se reesterifican y después son almacenadas en kilomicrones que se transfieren a los vasos linfáticos mediante exocitosis y penetran la circulación a la vena torácica. ¿Cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo. Diariamente se absorben unos 9 litros de líquido en el tracto gastrointestinal. El volumen de líquido absorbido es aproximadamente igual a la suma del volumen ingerido y el volumen secretado por los jugos salival, pancreático e intestinal. La diarrea se debe a una disminución de la absorción o a un aumento de la secreción. El hígado conjuga bilirrubina, un metabolito de la hemoglobina, con ácido glucurónico para formar bilirrubina conjugada que se excreta en la orina y la bilis. En el intestino, la bilirrubina conjugada se convierte en urubinógeno que vuelve a circular al hígado, así como el de urobilina y esterocobilina que se excretan por las heces.